¿Alguna vez has sentido tu corazón latir más fuerte por alguien que, según todos a tu alrededor, no debería ser para ti? ¿Te has visto dividido entre lo que te enseñaron a desear y lo que tu alma realmente anhela? ¿Y si el amor de tu vida fuera justamente esa persona que todos te dijeron que evitaras? Antes de comenzar, ya te invito a dejar tu like si crees que el amor verdadero todavía existe, aunque a veces venga de donde menos lo esperas. Déjame aquí en los comentarios. ¿Seguirías a tu corazón aunque eso significara decepcionar a toda tu familia? Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha y hazlo ahora, porque esta historia se va a quedar contigo por mucho tiempo. Era una tarde nublada en el pueblito de Valle Serena, un lugar donde el tiempo parecía ir más lento y las tradiciones se seguían con un fervor casi religioso. Allí, las familias más antiguas aún hacían acuerdos matrimoniales entre sus hijos, como si el amor pudiera pactarse antes incluso de la primera mirada. Y fue justamente en ese contexto donde nació la promesa que lo cambiaría todo. Elena, hija única de la influyente familia de Alencar, creció sabiendo que su mano estaba prometida desde la cuna a Artur, heredero de los Montenegro, una familia rival en negocios pero aliada en conveniencia social. El acuerdo había sido sellado por los padres de ambos durante una noche lluviosa, en una reunión rodeada de copas de vino, miradas calculadas y apretones de manos silenciosos. Es por el bien del linaje, decían. Unir a los de Alencar con los Montenegro será histórico. Formarán la pareja perfecta. Pero la verdad, como casi siempre, era mucho más compleja. Elena era todo, menos predecible. A los 17 años, ya mostraba un espíritu inquieto, apasionada por la literatura, por las historias prohibidas de amores imposibles y, sobre todo, por conocer el mundo más allá de los muros de la casona donde vivía. Sus ojos siempre buscaban algo en el horizonte, algo que ni ella misma sabía qué era exactamente. Artur, por otro lado, era lo opuesto, moldeado como un soldado al protocolo, a los buenos modales y al destino que le habían trazado. Era amable, educado, apuesto, pero había algo en el que no encendía el fuego en los ojos de Elena. Y ella lo sabía, aunque nunca tuviera el valor de decirlo en voz alta. Fue una tarde de verano, mientras paseaba sola por el bosque que rodeaba la propiedad de los de Alencar, cuando Elena vio por primera vez al chico que cambiaría su vida. Tenía la ropa sucia de tierra, empujando una carretilla llena de herramientas, con el rostro ligeramente sudado por el esfuerzo. Su cabello castaño claro caía sobre sus ojos, y cuando la miró, Elena sintió algo que jamás había sentido. Su nombre era Miguel, hijo de jardineros, nieto de cuidadores, y alguien que, según las reglas del pueblo, jamás debió cruzarse con una de Alencar, y mucho menos con esa mirada. Una mirada que decía más que 1000 palabras, que desafiaba todo y a todos. En silencio, solo le sonrió con un leve gesto de cabeza. Pero para Elena, ese gesto fue suficiente para despertar algo que ya no podía controlar. Los encuentros comenzaron a suceder de forma casual, casi como si el destino jugara a favor. Un día, ella dejaba un libro en la banca de piedra cerca del invernadero. Al día siguiente, aparecía justo cuando él estaba cuidando los rosales. Con el tiempo, el silencio se volvió palabras, las palabras se convirtieron en risas, y las risas, en secretos. Elena sentía que, por primera vez, estaba viva. Con Miguel, no tenía que fingir ser la dama perfecta, la prometida ejemplar, la heredera intachable. Podía ser simplemente ella. Y eso pesaba menos en el pecho que cualquier joya familiar. Pero toda historia que desafía las reglas también corre el riesgo de ser descubierta. Y cuanto más se acercaban, más sentía Elena que caminaba sobre un hilo invisible, frágil, tenso y peligrosamente inclinado hacia el abismo. La tensión crecía cada día. Los padres de Elena ya estaban fijando la fecha del compromiso con Artur. Se mandaron a hacer las invitaciones, un vestido estaba siendo confeccionado a medida, y los salones de la mansión ya estaban en preparación para el evento del siglo. Ella sonreía ante los invitados, pero por dentro, un torbellino de emociones la consumía. En las madrugadas silenciosas, lloraba abrazada a la almohada, preguntándose si valdría la pena romper la promesa hecha por sus padres solo por seguir lo que su corazón gritaba. Y lo más aterrador, era que ella ya sabía la respuesta. Sí, valdría. Porque, por primera vez, amaba de verdad. No con la cabeza, sino con el alma. Fue en una de esas noches que Elena escribió una carta. No era para Artur, ni para sus padres. Era para Miguel.
Quería escapar. Quería que él la encontrara a orillas del lago, en el bosque, donde nadie pudiera verlos. A las 8, bajo el sauce llorón, escribió con manos temblorosas. Era arriesgado. Era una locura. Pero era todo lo que tenía. Dejó la carta escondida entre las páginas de un libro, dejándolo intencionalmente cerca del invernadero. Ahora, todo dependía de él. Si Miguel aparecía, ella sabría que tendría fuerzas para enfrentar al mundo. Si no, tal vez debía aceptar el destino impuesto y dejar que el amor muriera antes incluso de haber vivido. Y si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios esta frase secreta. Asterisco: las flores de la colina guardan secretos, asterisco. Solo quien lo sintió todo hasta el final va a entender. Yo le voy a dar corazón a cada uno. La noche cayó más temprano de lo normal aquel día. Nubes espesas cubrían el cielo de Valle Serena, como si incluso el universo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El reloj marcaba las 19:47. Faltaban apenas 13 minutos. 13 minutos para que Elena descubriera si sus sentimientos eran correspondidos, o si todo no había sido más que una dulce ilusión, alimentada por encuentros furtivos y conversaciones susurradas entre el sonido del viento y el crujir de las hojas. Caminaba con pasos suaves pero decididos por el sendero que llevaba al lago escondido. Cada hoja que crujía bajo sus pies parecía gritar el peso de la decisión que llevaba consigo. En su corazón, una mezcla sofocante de esperanza y miedo. ¿Y si él no aparecía? ¿Y si la carta no había llegado hasta él? O peor, ¿y si la había leído y había decidido no venir? El sauce llorón se mecía suavemente junto al agua, como un viejo guardián silencioso de los secretos de aquel lugar. La oscuridad comenzaba a tragar los contornos del bosque, y el frío hizo que Elena encogiera los hombros, incluso con el chal que había traído consigo. Se sentó sobre una piedra cubierta de musgo, justo debajo de las ramas que se inclinaban como brazos protectores. El canto de las cigarras era lo único que rompía el silencio, un silencio pesado, que gritaba preguntas en su mente. ¿Estoy siendo egoísta? ¿Y si mis padres nunca me perdonan? ¿Y si Miguel no me ama como yo lo amo a él? Pero lo que más temía no era el juicio de los demás. Era la posibilidad de que su corazón hubiera inventado todo aquello. Que ese sentimiento tan intenso fuera, en realidad, solo una fantasía. Y entonces, algo ocurrió. Un sonido. Primero casi imperceptible, como el crujido de una rama a lo lejos. Luego, pasos. 2, 3, 4, rápidos, decididos. Y por fin, apareció. Miguel. Jadeando, con la camisa empapada de sudor y barro hasta las rodillas. Sus ojos la encontraron en la oscuridad como si fueran guiados por instinto. Y antes de que ella pudiera decir una sola palabra, él cayó de rodillas frente a ella, respirando con dificultad, pero con una sonrisa que iluminaba más que la misma luna. Pensé que no iba a llegar a tiempo, dijo, y su voz, aunque temblorosa, sonó como música para los oídos de Elena. El mundo se detuvo por un segundo. Todo lo que existía era ese momento. Esos dos. Esa elección. Ella se arrodilló a su lado y, sin decir una palabra, tomó sus manos sucias y calientes. Se miraron durante largos segundos, y no hizo falta decir nada. Allí, bajo el sauce, se besaron por primera vez. Un beso cargado de urgencia, de miedo, de deseo y de dolor. Un beso que sellaba una promesa invisible entre dos mundos que jamás debieron cruzarse. Miguel la abrazó con fuerza, como si temiera que ella desapareciera. Y entonces, susurró. Vine. No iba a dejarte sola. Pero tenemos que ser fuertes. Si se enteran, van a separarnos. Y Elena supo, en ese instante, que estaba a punto de embarcarse en la aventura más difícil de su vida. Una aventura donde el amor tendría que luchar contra todo. Pero aún había tiempo. Aún había espacio para soñar. Miguel tenía un plan. Llevaba años trabajando en el invernadero de los de Alencar, pero también ayudaba a un viejo mecánico del pueblo los fines de semana. Con el dinero que había ahorrado, había conseguido reformar una pequeña casa abandonada al otro lado del pueblo, cerca de las colinas. Es sencilla, pero es nuestra, dijo con un brillo en los ojos. Podemos escapar mañana, antes del amanecer. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba entre dos mundos. El mundo donde era una hija obediente, prometida a un hombre al que no amaba, y el mundo donde podía ser libre,
pero a un precio muy alto. Miguel secó las lágrimas que caían por su rostro y le dijo algo que ella jamás olvidaría. No me elijas por impulso, Elena. Elígeme si estás lista para perderlo todo, y aún así sentir que ganaste el mundo. Elena volvió a casa esa noche sin hacer ruido. Su corazón latía como el tambor de una guerra interna. No pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando el tic-tac del viejo reloj de la pared como si cada segundo fuera una bomba a punto de estallar. Por la mañana, los sirvientes corrían por la casa con bandejas de plata, preparando el desayuno especial para recibir a los Montenegro. Era el día en que se anunciaría oficialmente el compromiso. Su madre entró en su cuarto con un vestido celeste entre los brazos y una sonrisa orgullosa. «Vas a ser la novia más hermosa de la historia de este pueblo», dijo. Elena le devolvió la sonrisa, pero por dentro, se estaba desmoronando. Le quedaban pocas horas para decidir. Quedarse y vivir una mentira cómoda, o huir y vivir un amor incierto. Mientras miraba por la ventana, vio a Miguel a lo lejos, regando las hortensias del jardín como si nada hubiera pasado. Pero cuando alzó la vista y la vio, un leve gesto con la cabeza lo dijo todo. Él aún la esperaba. Aún creía en ella. En su amor. Y ahora, la decisión era solo de ella. Y ahora, necesito saber de ti. ¿Y si fueras tú en el lugar de Elena? ¿Tendrías el valor de dejarlo todo para vivir un amor verdadero? ¿O seguirías con lo que te prometieron toda la vida, aunque eso significara callar tu propio corazón? La mañana seguía como si nada estuviera a punto de ocurrir, pero dentro de Elena, se formaba una tormenta. El vestido azul, ahora puesto, apretaba como una armadura impuesta, hermosa por fuera, pero incómoda por dentro. Las perlas de su collar parecían asfixiarla con cada suspiro. Caminaba por la casa como un fantasma obediente, sonriendo, saludando a los invitados, dando la bienvenida a los Montenegro, mientras por dentro, todo en ella gritaba por ayuda. Con cada minuto, se acercaba más la ceremonia del anuncio del compromiso. Y ella sabía, si no actuaba ahora, si no salía mientras aún podía, nunca más tendría la oportunidad. Sus pies parecían pegados al suelo, y su corazón, atrapado entre dos mundos. Cuando miraba a Miguel, desde lejos, entre el follaje del jardín, fingiendo cuidar de las plantas, sentía unas ganas casi desesperadas de correr hacia él, tomar su mano y desaparecer. Pero las paredes de la tradición parecían, en ese momento, más altas que nunca. Fue entonces cuando una lágrima escapó. Bajaba lentamente por su rostro, discreta, pero real. Y fue vista. Por alguien que no debería haberla visto. Arthur. Se acercó en silencio, con una copa de espumante en la mano, vestido con un impecable traje gris claro. Sus ojos no mostraban enojo, ni celos. Pero había algo en ellos. Una especie de tristeza que solo alguien que ama en silencio puede cargar. Le ofreció la copa y, en un gesto inesperado, dijo en voz baja. «Estás preciosa. Pero pareces, en otro lugar». Elena intentó disimular, secándose la lágrima con el dedo y sonriendo. «Es solo emoción. Es un gran día». Pero Arthur, con la mirada fija en la de ella, continuó. «Sé que tu corazón no está aquí». La frase cayó como una explosión. Elena se congeló. La música de la orquesta al fondo, las risas, los pasos sobre el mármol, todo se volvió distante. «Veo cómo lo miras», susurró Arthur, sin necesidad de decir el nombre de Miguel. «Y vi cómo él te mira a ti». Elena no respondió. No había nada que decir. Pero algo en ella se rompió en ese instante. Porque, al contrario de lo que imaginaba, Arthur no era un villano. No era un opresor. Era solo otro prisionero del mismo sistema que ella. Un hombre que también había sido prometido. Que también seguía el guión escrito para él. «¿Crees que no sé lo que es amar en silencio?», continuó, esta vez con una sonrisa amarga. «Yo también amo a alguien que nunca podré tener. Pero nosotros, tenemos un papel. ¿Estás dispuesta a quemarlo todo por él?». La pregunta quedó en el aire, flotando como humo. Elena volvió a sentir que el suelo desaparecía. Quizás todo el mundo allí fingía. Tal vez todos sonreían mientras cargaban secretos parecidos. Pero solo ella estaba dispuesta a romper la máscara. Entonces tomó su decisión. Era ahora o nunca. Con pasos firmes, salió del salón. Nadie lo notó al principio. Todos estaban ocupados con brindis y discursos, mientras ella caminaba hacia la parte trasera de la casa.
Pasó por la cocina, por la lavandería, y finalmente salió por la puerta lateral. Corrió por el jardín, con el vestido azul arrastrando hojas y tierra. Su corazón latía como un tambor de guerra. Al llegar al invernadero, Miguel ya estaba allí. Como si supiera que ella vendría. No dijo ni una palabra. Solo extendió la mano. Elena la tomó. Y sin mirar atrás, los dos comenzaron a correr. Corrieron por el jardín, por el sendero escondido del bosque, hasta el camino de tierra. Allí, un coche antiguo los esperaba, un escarabajo celeste que Miguel había arreglado con esfuerzo durante los últimos meses. Subieron, y mientras el motor rugía, ella miró por última vez hacia la mansión. Hacia su infancia. Hacia la vida que dejaba atrás. Pero toda huida tiene su precio. Ni siquiera habían salido del pueblo cuando comenzaron los primeros gritos. Un empleado los había visto corriendo. En minutos, la noticia se esparció como fuego. La hija de los de Alencar se fugó con el jardinero. Decían con escándalo. Los Montenegro exigían explicaciones. La madre de Elena casi se desmayó. El padre, furioso, ordenó que cerraran todas las puertas. Pero ya era tarde. Ellos se habían ido. Y en sus rostros, había libertad. Aunque viniera mezclada con miedo. Horas más tarde, la pareja ya estaba en la casita sencilla en lo alto de la colina. Sin lujos. Sin sirvientes. Sin fiestas. Pero había allí algo que nunca existió en la mansión: paz. Miguel preparó café en el fogón, encendió una lámpara de queroseno y colocó un mantel floreado sobre la mesa de madera. Elena se sentó frente a él, aún con el vestido sucio, el cabello desordenado y el corazón ardiendo. Pero al tomar su mano otra vez, supo que estaba exactamente donde debía estar. Era el comienzo de algo incierto. Pero al fin y al cabo, era un comienzo. Ahora, te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí, ¿crees que Elena hizo lo correcto? ¿Huir fue un acto de valentía, o de locura? ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Crees que este amor prohibido realmente podrá resistir a las consecuencias que vendrán? Dímelo en los comentarios. Y mientras tanto, en la colina, Miguel y Elena intentaban construir una nueva rutina, aunque marcada por el miedo constante a ser encontrados. Él salía temprano, hacía trabajos pequeños a cambio de comida y herramientas. Ella, por su parte, aprendía a manejar las tareas más simples de la vida: lavar ropa a mano, cocinar con pocos ingredientes, encender el fuego, remendar una cortina rasgada. Era una vida sin lujos, sin espejos dorados, sin perfume francés. Pero era una vida real. Y en medio de esa realidad cruda, había momentos de ternura. Bailaban descalzos sobre el suelo de madera, reían juntos con las manos manchadas de pintura mientras intentaban pintar una pared. Su felicidad estaba en las cosas pequeñas. Pero bastaba el crujido de una rama fuera de la ventana, el ruido de un motor a lo lejos, y todo volvía a convertirse en tensión. Ambos sabían que no podrían esconderse para siempre. Y el día del descubrimiento llegó antes de lo esperado. Era al final de la tarde cuando una camioneta negra se detuvo en el camino de tierra, a pocos metros de la casa. Dos hombres bajaron, trajes oscuros, gafas de sol, carpetas en mano. Golpearon la puerta con fuerza. Miguel le pidió a Elena que se escondiera detrás del viejo armario de la cocina. Al abrir la puerta, los hombres se identificaron como representantes legales de la familia de Alencar. Estamos aquí para informar que la señorita Elena de Alencar ha sido legalmente emancipada de su herencia hasta nuevo aviso. Todos los bienes y conexiones sociales han sido cortados. Cualquier intento de contacto será considerado hostil. Miguel se quedó en silencio, tragando en seco. La amenaza era clara: o ella volvía, o sería olvidada por completo. Los hombres se marcharon, dejando atrás solo el sonido de las piedras aplastadas por los neumáticos. Elena salió de detrás del armario con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que eso podía pasar. Sabía que su elección tendría consecuencias. Pero una cosa era imaginarlo, y otra era sentirlo. No lloró de rabia. Lloró de duelo. Duelo por una vida que ahora estaba definitivamente perdida. Por los almuerzos en familia, por las sonrisas que ahora parecían mentiras, por unos padres que la amaron, pero solo bajo sus condiciones. Miguel intentó consolarla, pero ella no quería consuelo. Quería tiempo. Y se quedó sentada en el suelo durante horas, mirando sus propias manos, como si intentara entender en qué momento todo se le había escapado entre los dedos.
En los días siguientes, la tensión entre ellos aumentó. Comenzaron a surgir pequeñas discusiones, sobre el dinero, sobre la seguridad, sobre el futuro. Miguel quería marcharse, cambiar de región, empezar de nuevo en otro lugar. Elena dudaba. Aún creía que, de alguna forma, las cosas podrían arreglarse. Que sus padres cederían. Que Arthur los protegería. Pero Miguel sabía que ese era un sueño peligroso. No podemos vivir esperando que ellos cambien, dijo una noche. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Pero Elena, cansada, respondió con frialdad. ¿Y si huimos para nada? ¿Y si destruí todo por un amor que no va a resistir al tiempo ni a las cuentas atrasadas? La frase cortó como una navaja. Miguel se quedó callado. Y por primera vez, se fue a dormir sin tocarla. Fue en ese vacío que Elena comprendió algo que la aterrorizó. La libertad no era suficiente. El amor, por sí solo, tampoco. Iban a necesitar más que pasión para enfrentarse al mundo. Iban a necesitar decisiones diarias, resiliencia, fe. Y tendrían que hacer algo que nadie les había enseñado, reconstruirse desde cero. A la mañana siguiente, ella se despertó antes del amanecer, hizo café, y cuando Miguel se levantó, la encontró sentada a la mesa, con un papel en la mano. Era una lista de cosas que podían vender, arreglar, intercambiar. Podemos empezar de a poco. Pero juntos. Si todavía quieres esto conmigo. Miguel, sin dudar, respondió. Siempre quise. Solo esperaba que tú también quisieras. Los días siguientes trajeron un nuevo tipo de silencio a la casa de la colina. No era el silencio tenso de la huida, ni el de las palabras que duelen, era un silencio de reconstrucción. Elena y Miguel habían decidido, juntos, que lo intentarían. Que no bastaba con amarse, había que sobrevivir al amor. La lista que ella preparó se convirtió en plan. Vendieron algunas piezas antiguas que Miguel había encontrado en reformas pasadas, un reloj de péndulo, una lámpara de bronce, 2 cuadros olvidados en desvanes. Con el dinero, compraron víveres y herramientas. Miguel empezó a ayudar en una plantación cercana, mientras Elena comenzó a coser ropa sencilla para los vecinos, un talento que jamás había sido valorado en su mundo de vestidos caros. Poco a poco, transformaron el rancho en un hogar. Cortinas nuevas, flores en la ventana, olor a pan recién horneado. Pero en el fondo, algo permanecía en el aire, como un presagio sutil de que esa tranquilidad era frágil. Algo que Elena sentía cada vez que miraba por la ventana y veía el camino vacío. Fue una mañana de cielo despejado cuando el destino decidió intervenir una vez más. Miguel había salido temprano para arreglar una cerca en el campo. Elena se quedó en casa, terminando un pedido de costura. Fue entonces cuando escuchó los golpes insistentes en la puerta. 3 golpes fuertes, secos. Su corazón se aceleró de inmediato. Por instinto, escondió el dinero bajo el piso, se recogió el cabello y respiró hondo antes de abrir. Afuera, 2 hombres desconocidos. Uno usaba botas de cuero gastadas y un sombrero sucio, el otro, una chaqueta marrón y un cuaderno en la mano. Buscamos a Miguel Rodríguez, dijo el de la chaqueta. Tiene una deuda impaga en Vila dos Cedros, por un préstamo que no fue saldado tras la muerte de su padre. Elena intentó explicar que Miguel no sabía nada, que nunca había sido notificado, pero los hombres fueron firmes. Si no paga, se llevarán todo lo que tengan. Y si no tienen nada, él tendrá que trabajar para saldarla. Elena cerró la puerta con las manos temblando. El pasado de Miguel, hasta entonces silencioso, por fin había tocado la puerta. Cuando Miguel volvió, sudado y cansado, encontró a Elena sentada en el suelo, abrazando sus piernas. Ella le contó todo con detalle. Miguel se puso pálido. La deuda era real. Pequeña para familias como los de Alencar, pero lo suficientemente grande como para arruinar sus planes. Se sentía avergonzado, derrotado. Hemos huido de tu prisión, y ahora estás atrapada en la mía, dijo, casi sin voz. Pero Elena no lo veía así. Lo abrazó con fuerza y dijo, te elegí a ti. Y voy a seguir eligiéndote, con todas las deudas, los pesos, los errores. Pero necesitamos ayuda. No puedo seguir fingiendo que lo lograremos solos. Esa frase resonó en el corazón de Miguel. Era verdad. El orgullo no paga cuentas. Y el amor sin apoyo, se hunde. Y fue entonces cuando surgió una idea impensable. Elena tomó papel y pluma.
y con la mano temblorosa, escribió una carta. Dirigida a Arthur. Sabía que era arriesgado. Pero también sabía que, a pesar de todo, Arthur era justo. Y aún la amaba, de una forma triste, tal vez, pero sincera. La carta era directa. No pedía perdón. Pedía compasión. Explicaba la deuda, la situación, y decía con honestidad. No estoy pidiendo dinero. Solo quiero que sepas la verdad. Y si puedes, ayúdanos a no hundirnos antes incluso de comenzar a construir. Miguel se opuso al principio. Pero después, al ver la mirada decidida de Elena, accedió. La carta fue enviada por un agricultor que hacía entregas en la ciudad vecina. Y durante 2 días, no ocurrió nada. Hasta que, al tercero, apareció un sobre en el buzón improvisado de la casa. Dentro, había una carta, y un sobre más pequeño, con un sello dorado. Arthur escribió poco, pero lo suficiente. No te culpo por seguir tu corazón. Yo habría hecho lo mismo si tuviera tu valentía. La deuda está saldada. Pero no me busques más. Este es el final de nuestra historia. Cuida bien de la nueva que estás comenzando. Elena lloró. No de culpa, sino de gratitud. De alivio. De un tipo de despedida que, aunque duele, también libera. Arthur había cerrado ese ciclo con dignidad. Y ahora, ella y Miguel podían respirar. Por primera vez, sin deudas, sin sombras, sin persecuciones. Su amor, antes clandestino, ahora era un espacio de verdad, construido no solo con besos robados, sino con sacrificios reales. La casa en la colina ya no era un escondite. Era un hogar. Si alguna vez tuviste que ser fuerte por alguien que amas, comenta aquí abajo con un bíceps flexionado o con, ya pasé por eso. No estás solo, y esta historia también habla de tu fuerza. Simple. Estaba hecha de elecciones diarias. Elegir quedarse, elegir confiar, elegir amar. Miguel parecía más ligero, más seguro. Empezaba a aceptar que, quizás, a pesar de todo el dolor del pasado, merecía aquella felicidad al lado de Elena. Y ella, por su parte, florecía con cada nuevo amanecer. Los rasgos de niña rica y controlada habían dado lugar a una mujer firme, fuerte, dueña de sí misma. Juntos, parecían invencibles. Hasta que, como una sombra silenciosa que se desliza cuando nadie mira, llegó la tragedia. Los días fueron más suaves después de la recuperación parcial de Miguel. La casa en la colina, aunque simple, latía con vida. Los vecinos, antes desconfiados, comenzaron a visitarlos con frecuencia. Elena, con su barriga ya evidente, recibía pequeños obsequios dejados en el alféizar de la ventana, frascos de mermelada, ovillos de lana, libros antiguos, ropita de bebé tejida a mano. Era como si todo el pueblo, poco a poco, empezara a reconocer el valor de aquella mujer que lo había dejado todo por amor. Y en medio de todo eso, había una calma extraña, ese tipo de paz que, en el fondo, parece llegar justo antes de la tormenta. Elena lo sentía, aunque no lo admitiera. Como si algo estuviera por suceder. Como si aquel pedacito de paraíso fuera demasiado frágil para durar. Fue una noche de cielo despejado, con estrellas salpicando el manto oscuro, cuando todo comenzó a cambiar. Un sobre. Simple. Sin remitente. Dejado en la puerta. La caligrafía en el papel era inconfundible, la de su madre. Elena dudó durante minutos antes de abrirlo. Sus manos temblaban, como si la carta estuviera hecha de vidrio. Al desplegarla, reconoció el perfume suave, familiar, que la transportaba a su infancia, jazmines. Y las palabras. Las palabras le atravesaron el pecho como puñales envueltos en seda. Hija mía, nada en este mundo justificaría lo que hiciste. Pero eso no significa que no te extrañe todos los días. Tu ausencia convirtió esta casa en una tumba. Tu padre no pronuncia tu nombre, pero a veces lo encuentro sentado en tu puerta, sosteniendo una de tus fotos de niña. No te entiendo. Pero quiero verte. Solo una vez. Antes de que nazca el bebé. Por favor. Tu madre. Elena la leyó y releyó tantas veces que las letras comenzaron a desdibujarse. Parte de ella quería romper aquella carta y olvidarla. Otra parte, deseaba desesperadamente volver a ser hija. Solo hija. Por un instante. Sin juicios. Sin promesas. Solo amor. Miguel notó el impacto de la carta en su mirada.
Elena no dijo nada al principio. Solo la colocó bajo la almohada y se fue a dormir en silencio. Pero, esa madrugada, permaneció de pie junto a la ventana, con la luna reflejada en sus ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, durante el desayuno, habló. Mi madre quiere verme. La frase cayó como una piedra en un lago en calma. Miguel guardó silencio. Pero su mirada no juzgaba. Solo preguntaba, ¿y tú quieres verla? Elena respondió con un largo suspiro. Quiero, y no quiero. Pero creo que lo necesito. Miguel asintió. Entonces ve. Yo te espero. Tú sabes dónde está mi corazón. Ese fue uno de los momentos más delicados entre ellos. Sin celos. Sin posesión. Solo amor puro, libre. Un amor que, por primera vez, confiaba con los ojos cerrados. A la tarde siguiente, Elena bajó la colina sola. Llevaba un vestido blanco suelto, el cabello recogido en un moño sencillo, y una pequeña bolsa con algunas pertenencias. El camino de regreso a Valle Serena parecía un sueño distante, como visitar las ruinas de una vida que ya no existía. Cuando llegó frente al portón de la mansión de Alencar, sintió ganas de correr. Pero algo dentro de ella decía, llega hasta el final. La vieja criada, doña Banda, fue quien abrió la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Elena. Estás hermosa, igualita a tu abuela. Elena sonrió, emocionada, y entró. Cada paso en el pasillo era un regreso en el tiempo. El sonido de los tacones sobre el mármol, el olor a madera encerada, los retratos familiares en las paredes. Y entonces, allí, sentada en el salón principal, estaba su madre. Estaba más delgada. El cabello, antes perfectamente recogido, caía suelto. Vestía de negro. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, se derrumbó. Se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Como si nada hubiera ocurrido. No dijeron nada en los primeros minutos. Solo lloraron. Después, entre lágrimas, vinieron las confesiones. La madre pidió perdón por haber forzado a su hija a un destino que no era el suyo. Elena pidió disculpas por haber huido sin dar explicaciones. Y finalmente, la madre colocó las manos sobre la barriga de su hija y sonrió. Él, o ella, nacerá con más coraje que todos nosotros juntos. Elena sonrió. Y en ese momento, supo que había hecho lo correcto al regresar. Pero aún faltaba un reencuentro. El más difícil. El más doloroso. Su padre. Estaba en el jardín, regando las hortensias. Cuando vio a Elena, no se movió. Siguió regando, como si no quisiera ceder. Ella se acercó en silencio. Y cuando estuvo a su lado, solo dijo: Te extrañé. Él se detuvo. Miró al cielo. Y entonces, sin mirarla, dijo: Destruiste todo lo que construimos. Pero si eso te hizo feliz, tal vez lo construí mal. Fue lo más cercano a un perdón que recibiría. Y fue suficiente. Elena lo abrazó por la espalda, y él no resistió. Lloró. Bajo. Como nunca lo había hecho. Horas después, Elena volvió a la colina. El cielo ahora era dorado. Y al ver a Miguel esperándola en la entrada, supo. El pasado, por fin, había hecho las paces con el presente. Los días siguieron más tranquilos tras la recuperación parcial de Miguel. La casa en la colina, aunque modesta, latía con vida. Los vecinos, antes desconfiados, comenzaron a visitarlos con frecuencia. Elena, con su barriga ya evidente, recibía pequeños regalos dejados en el alféizar de la ventana, frascos de mermelada, ovillos de lana, libros antiguos, ropita de bebé tejida a mano. Era como si todo el pueblo, poco a poco, comenzara a reconocer el valor de aquella mujer que lo había dejado todo en nombre del amor. Y en medio de todo eso, había una calma extraña, ese tipo de paz que, en el fondo, parece anunciar que algo está por suceder. Elena lo sentía, aunque no lo dijera. Como si aquel pedazo de paraíso fuera demasiado frágil para durar. Fue una noche de cielo despejado, con estrellas salpicando el manto oscuro, cuando todo empezó a cambiar. Un sobre. Sencillo. Sin remitente. Dejado en la puerta. La caligrafía en el papel era inconfundible, la de su madre. Elena dudó durante minutos antes de abrirlo. Sus manos temblaban, como si la carta estuviera hecha de vidrio. Al desplegarla, reconoció el perfume suave, familiar, que la transportaba a la infancia, jazmines.
Y las palabras, las palabras le atravesaron el pecho como puñales envueltos en seda. Hija mía, nada en este mundo justificaría lo que hiciste. Pero eso no significa que no te extrañe todos los días. Tu ausencia convirtió esta casa en un sepulcro. Tu padre no pronuncia tu nombre, pero a veces lo encuentro sentado en tu puerta, sosteniendo una de tus fotos de niña. No te entiendo. Pero quiero verte. Solo una vez. Antes de que nazca el bebé. Por favor. Tu madre. Elena la leyó y releyó tantas veces que las letras comenzaron a perder forma. Parte de ella quería romper esa carta y olvidarla. Otra parte, deseaba desesperadamente volver a ser hija. Solo hija. Por un instante. Sin juicios. Sin promesas. Solo amor. Miguel notó el impacto de la carta en su mirada. Elena no dijo nada al principio. Solo la guardó bajo la almohada y se fue a dormir en silencio. Pero, esa madrugada, se quedó de pie junto a la ventana, con la luna reflejada en sus ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, durante el desayuno, habló. Mi madre quiere verme. La frase cayó en el aire como una piedra lanzada a un lago en calma. Miguel guardó silencio. Pero su mirada no juzgaba. Solo preguntaba, ¿y tú quieres verla? Elena respondió con un suspiro largo. Quiero, y no quiero. Pero creo que lo necesito. Miguel asintió. Entonces ve. Yo te espero. ¿Sabes dónde está mi corazón? Ese fue uno de los momentos más delicados entre ellos. Sin celos. Sin posesión. Solo amor puro, libre. Un amor que, por primera vez, confiaba con los ojos cerrados. A la tarde siguiente, Elena bajó sola a la colina. Llevaba un vestido blanco suelto, el cabello recogido en un moño sencillo, y una pequeña bolsa con algunas pertenencias. El camino de regreso a Valle Serena se sentía como un sueño distante, como visitar las ruinas de una vida que ya no existía. Al llegar frente al portón de la mansión de Alencar, sintió ganas de huir. Pero algo dentro de ella decía, llega hasta el final. La vieja criada, doña Banda, fue quien abrió la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Elena. Estás preciosa, igualita a tu abuela. Elena sonrió, emocionada, y entró. Cada paso en el pasillo era un regreso en el tiempo. El sonido de los tacones sobre el mármol, el olor a madera pulida, los cuadros familiares en las paredes. Y entonces, allí, sentada en el salón principal, estaba su madre. Estaba más delgada. El cabello, antes perfectamente recogido, caía suelto. Vestía de negro. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, se derrumbó. Se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Como si nada hubiera ocurrido. No dijeron nada al principio. Solo lloraron. Luego, entre lágrimas, llegaron las confesiones. La madre pidió perdón por haber forzado a su hija a un destino que no era suyo. Elena pidió disculpas por haberse ido sin dar explicaciones. Y al final, la madre colocó las manos sobre el vientre de su hija y sonrió. Él o ella nacerá con más coraje que todos nosotros juntos. Elena sonrió. Y en ese momento, supo que había hecho lo correcto al volver. Pero aún faltaba un reencuentro. El más difícil. El más doloroso. Su padre. Estaba en el jardín, regando las hortensias. Cuando vio a Elena, no se movió. Siguió regando, como si no quisiera ceder. Ella se acercó en silencio. Y cuando estuvo a su lado, solo dijo: Te extrañé. Él se detuvo. Miró al cielo. Y entonces, sin mirarla, dijo: Destruiste todo lo que construimos. Pero si eso te hizo feliz, tal vez lo construí mal. Fue lo más cercano a un perdón que recibiría. Y fue suficiente. Elena lo abrazó por la espalda, y él no resistió. Lloró. En silencio. Como nunca lo había hecho. Horas después, Elena volvió a la colina. El cielo ahora era dorado. Y al ver a Miguel esperándola en la entrada, supo. El pasado finalmente había hecho las paces con el presente. El mes de noviembre llegó con un calor sofocante y una leve tensión en el aire, como si el propio tiempo dudara en avanzar. Elena, ahora con 8 meses de embarazo, caminaba lentamente por la casa en la colina, sintiendo cada movimiento del bebé como un susurro de vida a punto de manifestarse. Miguel preparaba todo con esmero, reforzó la cuna que él mismo había construido,
Colgó pequeños móviles de papel de colores en el techo y volvió a pintar las ventanas del cuarto del bebé en un tono suave de verde agua. Era todo tan simple, y, al mismo tiempo, cargado de un amor casi sagrado. Cada noche, antes de dormir, los dos se recostaban tomados de la mano, hablándole en voz baja al bebé. Elena cantaba nanas antiguas que había aprendido de su abuela, y Miguel hablaba del futuro que soñaba construir, uno en el que no tuvieran que luchar tanto solo para existir. Era un retrato de paz, de plenitud. Pero como toda historia real, la calma nunca dura lo suficiente. En la mañana del día 18, Elena se despertó con un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era agudo, profundo, como si algo dentro de ella se desgarrara en silencio. No quiso alarmar a Miguel. Sonrió y dijo que tal vez era solo el peso de las últimas semanas del embarazo. Pero en el fondo, lo sabía. Algo era distinto. Por la tarde, el dolor volvió, más fuerte. Miguel insistió en llevarla al centro de salud del pueblo, pero el camino estaba bloqueado por un deslizamiento de tierra ocurrido en la madrugada. El único acceso posible era por senderos o a caballo, y ya no había tiempo. Intentaron contactar por radio a un médico que vivía más al sur. Prometió venir lo antes posible. El tiempo corría. El dolor aumentaba. Y Elena, aunque intentaba mantener la calma, ya respiraba con dificultad. Por la noche, la situación se agravó. Su bolsa se rompió. Miguel hizo lo que pudo, calentó agua, buscó toallas limpias, preparó la cama. Pero él era solo un hombre enamorado, no un médico. Elena gritaba de dolor, con los ojos fijos, sudando, gimiendo entre dientes apretados. Miguel le apretaba la mano con fuerza, susurrándole palabras de aliento y coraje. Todo va a estar bien, mi amor. Va a pasar. Eres fuerte. Eres increíble. Pero por dentro, estaba en pánico. El médico no llegaba. La tormenta se avecinaba en el cielo. La electricidad de la casa falló. Y en ese instante, el cuarto fue iluminado solo por velas, por los truenos a lo lejos y por la fe ciega de dos corazones luchando contra el tiempo. El parto comenzó allí mismo, entre el miedo, el sudor y la desesperación. Las contracciones llegaban una tras otra, como olas violentas en un mar embravecido. Miguel intentaba seguir instrucciones que recordaba de libros, de charlas, del instinto. Y entonces, tras horas que parecían días, el llanto. Un sonido frágil, agudo, divino. El bebé había nacido. Miguel lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en los brazos de Elena, que ya no tenía fuerzas, pero sonrió al escuchar el primer llanto. Es una niña, dijo él, con la voz quebrada, los ojos llenos de lágrimas, las manos temblando. Elena la miró como si viera el universo entero en un solo rostro. Pequeña, rosada, viva. Era el amor en forma de carne y hueso. Pero enseguida, el mundo se oscureció. Elena se desmayó. Sin aviso. Sin palabras. Su piel se volvió fría, los labios pálidos, la respiración débil. Miguel gritó su nombre una y otra vez. Intentó reanimarla, sopló sobre sus labios, sacudió su cuerpo con cuidado. Nada. El pánico lo consumió. El médico aún no había llegado. Miguel, con su hija en brazos y el corazón hecho pedazos, cayó de rodillas. Lloraba como un hombre que ve abrirse el suelo bajo sus pies. Tú lo prometiste, dijiste que serías fuerte, repetía entre sollozos. Colocó a la bebé en la cuna improvisada y volvió a intentar reanimar a Elena. Cada segundo era una eternidad. Y entonces, cuando la esperanza empezaba a apagarse, una respiración. Débil. Pero presente. Estaba viva. Poco a poco, los ojos de Elena se abrieron, nublados, confundidos. Intentó sonreír. ¿Es hermosa?, murmuró. Miguel, ahora llorando desconsoladamente, sostuvo su rostro entre las manos. Es perfecta. Como su madre. Cuando el médico finalmente llegó, con la ropa empapada y las botas cubiertas de barro, los encontró a los tres abrazados, como si fueran una sola alma rota y reconstruida por el dolor. Esa noche, algo cambió en la colina. Ya no era solo la historia de una pareja que desafió al destino. Era el nacimiento de un nuevo ciclo. La pequeña fue bautizada allí mismo, con una gota de agua limpia y una promesa silenciosa, que crecería rodeada de amor, aunque faltara todo lo demás. Habían pasado 3 años desde aquella noche de truenos, dolor y renacimiento.
La colina, antes aislada y marcada por el miedo, ahora era un hogar lleno de vida. Elena y Miguel habían aprendido a convivir con las cicatrices del pasado como quien aprende a cuidar de un jardín, con paciencia, con cuidado, y con mucho silencio. La pequeña Aurora, nombre elegido por Elena en una madrugada en que su hija dormía en sus brazos y vio el primer rayo de sol tocar el suelo de la cocina, crecía fuerte, parlanchina y maravillosamente curiosa. Sus ojos color avellana, herencia de Miguel, y el cabello dorado de Elena la convertían en una pintura viva de un amor prohibido que, contra todas las probabilidades, había florecido. Corría descalza sobre el pasto, cantaba canciones inventadas, coleccionaba piedritas y flores secas como si fueran diamantes. Aurora era luz. Pero incluso la luz más pura puede iluminar sombras que llevan demasiado tiempo escondidas. Un día, mientras limpiaban el desván, Miguel encontró una caja antigua con cartas que Elena había guardado, cartas de sus padres, de Artur, de vecinos, de personas que habían intentado, de alguna manera, mantenerse en contacto o pedir perdón. Era un relicario de memorias no resueltas. Miguel no dijo nada, solo le entregó la caja a Elena con una mirada que decía, tal vez ya es hora. Y ella supo que tenía razón. Había algo dentro de sí que aún necesitaba sanar. Ya no era culpa, ni arrepentimiento, era nostalgia. Nostalgia por cosas que jamás volverían, por momentos que nunca tuvieron oportunidad de ocurrir. Como el abuelo sosteniendo a su nieta en brazos. Como la abuela enseñándole a coser. Como el mundo que dejó atrás, no por egoísmo, sino por supervivencia. Esa noche, después de que Aurora se durmiera, Elena se sentó al borde de la cama y abrió la caja. Leyó cada carta en silencio. Algunas contenían palabras duras, otras estaban llenas de arrepentimiento. Pero una de ellas la hizo llorar de una manera distinta, era de Artur. Escrita poco antes de que dejara Valle Serena para vivir en el extranjero, decía. Me enseñaste que amar no es poseer. Que dejar ir también es amar. Espero que hayas encontrado paz. Y si algún día nuestro pequeño pueblo tiene el valor de cambiar, quizás regreses. No por nosotros, sino por ti. Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. Era un dolor antiguo, pero que ahora venía sin culpa. Era una despedida que, al fin, encontraba su lugar en el tiempo. Al día siguiente, mientras cosía a la sombra del porche, escuchó la voz de Aurora gritar con entusiasmo. Mamá. Hay alguien en el camino. Elena se levantó de inmediato. Miguel también lo oyó. Desde lo alto de la colina, vieron a una figura acercarse, alta, delgada, con pasos firmes y una expresión seria. Era el padre de Elena. El mismo hombre que, 3 años atrás, había dicho que ella lo había destruido todo. El mismo que no la había buscado desde entonces. El tiempo había dejado huellas en él, cabello canoso más marcado, hombros encorvados, mirada cansada. Pero había algo diferente. No traía arrogancia. Traía humildad. Y en las manos, un regalo envuelto en papel sencillo, un vestido pequeño, cosido a mano. Aurora corrió hacia adentro, asustada. Miguel se quedó en el porche, atento. Elena bajó lentamente los escalones de madera hasta quedar frente a su padre. Se miraron en silencio. El viento soplaba con fuerza. Él, entonces, le extendió el paquete. Sé que no puedo cambiar lo que hice. Pero, quisiera conocer a mi nieta. Elena sostuvo el paquete con las manos temblorosas. Las palabras se le atascaban en la garganta. Solo después de largos segundos logró decir. Tardaste. Y él, con la voz apenas contenida, respondió. Tardé, porque tuve que desaprender todo lo que me enseñaron. En ese instante, Aurora apareció en la puerta, sosteniendo la mano de Miguel. Mamá, ¿él es el abuelo? Preguntó, con la inocencia pura de quien aún no conoce los límites del dolor. La pregunta detuvo el tiempo. El padre de Elena se arrodilló, abriendo los brazos. Aurora corrió hacia él sin miedo, con la confianza pura de una niña. El abrazo fue inmediato, y Elena vio, allí, algo que nunca pensó ver, a su padre llorando, no por orgullo herido, sino por amor reencontrado. Miguel observaba todo a la distancia, en silencio, respetando un tiempo que no le pertenecía. Entonces Elena se acercó, puso la mano sobre el hombro de su padre y dijo: Todavía puede ser parte de nuestra historia. Pero aquí, todo se construye con verdad. Esa noche, la colina recibió a un visitante.
Pero más que eso, recibió reconciliación. Aurora bailaba por la casa con el vestido nuevo, girando y riendo. Elena y Miguel se miraban con una mezcla de sorpresa y alivio. Las viejas heridas no desaparecen, pero pueden transformarse en cicatrices que cuentan historias de superación. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Y la colina, ahora repleta de voces, pasos y risas, se transformó en un santuario de todo lo que había sido conquistado con dolor, coraje y fe. Aurora crecía como un rayo de sol después de la tormenta. Corría entre las hortensias del jardín, trepaba a los árboles pequeños, jugaba con los animales del campo y hacía preguntas sobre un mundo que sus padres aún estaban aprendiendo a comprender. Miguel le enseñaba el nombre de las estrellas. Elena, las historias de la familia, ahora contadas con la ligereza de quien aprendió a perdonar. La vida no era fácil, pero sí era plena. Real. Honesta. Y en esa realidad llena de imperfecciones, había una belleza cruda que ninguna mansión, herencia o tradición podría ofrecer. Poco a poco, los lazos se fueron cosiendo. El padre de Elena empezó a visitar con frecuencia, trayendo regalos sencillos, relatos del pasado y, sobre todo, una escucha silenciosa, algo que nunca había ofrecido antes. La madre, aún distante, enviaba cartas llenas de añoranza, siempre firmando con la misma frase, «Te amo», aunque no lo entienda. Y Arthur, desde el otro lado del mundo, envió una última carta con una foto de su nuevo amor y una frase, «Todos estamos donde deberíamos estar». La herida ya no dolía. Era solo una cicatriz. Una tarde dorada de otoño, Aurora preguntó si podía dibujar la historia de su familia en su cuaderno nuevo. Se sentó en el porche con lápices de colores esparcidos a su alrededor y garabateó con inocencia. Una casa sobre una colina, una mujer con un vestido floreado, un hombre con una guitarra y una niña sonriente con flores en el cabello. En la esquina de la hoja, dibujó un caballo con alas. Elena sonrió al verlo. ¿Y ese quién es? Aurora respondió. Es el amor. Tiene alas para volar cuando hace falta, pero se queda cuando es de verdad. Miguel, que escuchaba todo desde dentro de la casa, soltó una risa suave. Esta niña va a dar que hablar. Pero en el fondo, sabía que acababa de resumir su historia con la pureza que solo una niña podía tener. Un amor que voló, sí, huyó, enfrentó vientos, tormentas y muros altos, pero que, al final, eligió aterrizar. Eligió quedarse. La colina también cambió. Ahora recibía a otras personas. Jóvenes que querían comenzar de nuevo, mujeres que habían dejado casas donde no podían ser ellas mismas, padres con hijos pequeños en busca de paz. Elena y Miguel abrieron las puertas, enseñaron, acogieron. El lugar se convirtió en símbolo de nuevos comienzos, de resistencia afectiva, de libertad con propósito. Ya no era solo su hogar. Era un refugio para quienes entendían que el amor necesita valentía para nacer, y madurez para perdurar. Elena comenzó a escribir cartas a mujeres que vivían situaciones parecidas a la suya de años atrás. Miguel enseñaba carpintería a adolescentes del pueblo. Y Aurora, bueno, Aurora crecía rodeada de amor, de verdad y de libertad. Todo aquello por lo que sus padres habían luchado. Una noche, después de una cena sencilla, los tres se sentaron en el porche. El cielo estaba despejado y la brisa suave movía las cortinas. Miguel, con la guitarra en el regazo, tocaba una melodía dulce. Elena apoyaba la cabeza en su hombro. Aurora, recostada en el regazo de su madre, observaba las estrellas. Y, de repente, preguntó: ¿Cómo se conocieron ustedes? Miguel sonrió. Elena soltó una risa suave. Y ambos contaron, no como una tragedia, ni como una batalla ganada, sino como un recuerdo valioso. La promesa de los padres, la fuga, la colina, el parto, los reencuentros. Todo. Aurora escuchó con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada palabra, como si supiera que esa historia era parte de su alma. Y cuando terminaron, dijo: menos mal que eligieron amarse. Y en ese instante, Elena comprendió. Ya no importaba lo que habían perdido. Lo que importaba era lo que habían elegido: amar, incluso cuando era difícil. Especialmente cuando era difícil. Y ahora que has acompañado cada capítulo de esta historia, necesito preguntarte, ¿cuántas veces, en tu vida, también tuviste que elegir entre lo que esperaban de ti y lo que te decía tu corazón? ¿Habrías tenido el valor de dejarlo todo por amor?
¿O aún cargas promesas que nunca hiciste, pero que te mantienen atado? Esta historia no es solo de Elena. Ni solo de Miguel. Esta historia es mía. Es tuya. Es de todos los que alguna vez sintieron que el mundo los empujaba hacia un camino, pero su corazón deseaba otro. 5 años habían pasado desde aquella noche en que Aurora llegó al mundo, entre velas, truenos y promesas susurradas. La casa en la colina ahora era más grande, no en tamaño, sino en significado. El jardín florecía como nunca. Se había construido una nueva habitación, donde Elena montó un pequeño taller de costura. Encima de la puerta de madera, colgaba un cartel sujeto con cuerda de sisal que decía, «Florecer». Allí, confeccionaba vestidos a medida, creaba piezas únicas, pero sobre todo, escuchaba. Cada mujer que entraba con ropa para ajustar traía también historias para desahogar, y Elena, con su escucha amable y su alma sanada, acogía cada una como si fuera una semilla. Porque ella sabía que algunos dolores no necesitan respuestas. Necesitan espacio. Miguel, ahora completamente recuperado, comenzó a dar clases de carpintería y ebanistería en la pequeña escuela comunitaria creada por los propios vecinos de la región. Los domingos, él y otros hombres que habían reconstruido sus vidas allí se reunían bajo la sombra del sauce que plantaron años atrás y conversaban sobre familia, paternidad, y lo que significa ser hombre sin repetir los errores del pasado. A eso lo llamaban el Círculo del Silencio, un lugar donde, finalmente, podían decir todo aquello que nunca se les enseñó a sentir. La colina había dejado de ser un escondite. Se había convertido en un faro. Aurora ahora tenía 5 años, y su curiosidad se volvía cada vez más observadora. Sí, le gustaba trepar árboles, pero también le encantaba sentarse en el regazo del abuelo, que, tras tanto tiempo, volvía cada vez con la mirada de quien comprende, aunque no diga nada. La reconciliación entre él y Elena fue lenta, silenciosa, pero real. Ella no exigió confesiones. Él no ofreció excusas. Pero había esfuerzo, había presencia. Y eso bastaba. La madre de Elena, que aún no se había atrevido a subir a la colina, mandaba cartas para su nieta. Pequeños billetes con dibujos, palabras dulces, y a veces hasta poesías antiguas. Era su forma de estar, aún con los miedos que todavía la mantenían atada al pasado. Elena las guardaba todas en una caja con el nombre de Aurora escrito a mano. Algún día, ella sabría toda la historia. Pero en su debido momento. ¿Y Arthur? Arthur nunca regresó a Valle Serena. Pero un sobre llegó la primavera pasada. Dentro, una foto de él junto a un niño pelirrojo, de ojos intensos y sonrisa amplia. En el reverso, solo 3 palabras: «Ahora soy padre». Elena sonrió al verla. Guardó la foto en una caja de madera hecha por Miguel y dijo en voz baja: «Te lo merecías». Era el cierre completo de aquel ciclo. Sin rencores. Sin cabos sueltos. Solo pasado convertido en memoria. En la colina, los días seguían tranquilos, pero no vacíos. Cada mañana traía una nueva historia. Vecinos venían a pedir consejo, buscar refugio, empezar de nuevo. La antigua promesa de los de Alencar y los Montenegro, creada para mantener poder y control, se había deshecho en el viento, pero en su lugar nació otra promesa, la que Elena y Miguel se hacían cada día al despertar, la de no rendirse, incluso cuando todo se volviera difícil. La de enseñar a Aurora a amar sin miedo, a caer y levantarse, a escuchar su propio corazón sin perderse en el ruido del mundo. Y tal vez esa era la verdadera revolución. En la última página del diario que Elena escribía desde que escapó, una frase lo resume todo. No fui la hija perfecta, ni la esposa planeada. Pero fui una mujer completa. Y en esta colina, entre raíces y nuevos comienzos, descubrí que el amor verdadero no es el que promete. Es el que permanece. Y así, la historia termina. Pero su eco sigue en todos nosotros. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no es perfecto, pero sí persistente. Que vale la pena luchar, incluso cuando el camino parece imposible. Y que, a veces, las revoluciones más grandes ocurren en silencio, en lo alto de una colina, dentro de una casa sencilla, donde 3 corazones eligieron, cada día, continuar.